Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Jorge Kersetti y hoy vamos a tener la clase de antimicóticos. Y además aprovecho y les doy la bienvenida a este nuevo módulo de antimicrobianos. En cuanto a los contenidos de la clase, primero vamos a arrancar con una introducción a los conceptos más relevantes, no solo de antifúngicos, sino también como una introducción a que tengan algunos conceptos de antimicrobianos, más que nada la parte de efecto y la parte de espectro. Después vamos a pasar en sí a hablar de todo lo que son los antimicóticos, como son la anfotericina B y los azoles, que son los dos fármacos más importantes de la clase, siguiendo por equinocandinas, la flucitocina y por último terminar la clase con la grisofulvina. Los microorganismos de importancia médica se dividen en sí en cuatro categorías, o también reinos, ¿sí? Que es justamente bacterias, virus, hongos y parásitos. Nosotros cuando nos refiramos a espectro, vamos a hablar del conjunto de microorganismos patógenos que se van a ver afectados por las concentraciones en el día de hoy del antifúngico sin causar toxicidad. Y los vamos a poder clasificar en amplio espectro, pequeño espectro y espectro ampliado. Cuando nosotros hablamos de pequeño espectro, es un antifúngico en este caso que va a actuar sobre un número limitado, ¿sí?, de especies fúngicas, o sea, solo un reino. Ahora, cuando nosotros tenemos espectro ampliado, ¿sí?, que en este caso y en esta clase no lo vamos a ver, pero se ve más que nada en antibióticos, es que contienen una modificación química que les va a permitir abarcar más especies bacterianas. ¿Sí? Justamente digo bacterianas porque no hay ningún antifúngico que tenga espectro ampliado, pero siempre dentro del mismo reino. Y ahora sí, de amplio espectro es justamente que puede actuar sobre dos reinos, ¿sí? Por ejemplo, hongos y parásitos, bacterias y hongos, o sea, más de un reino. Esto es importante porque en esta clase vamos a ver fármacos de pequeño espectro y de amplio espectro. Además, otro concepto importante es del efecto antimicrobiano, que justamente los podemos clasificar según sean fungistáticos o fungicidas. Un agente fungistático es un agente que reduce el crecimiento del hongo, inhibiendo el desarrollo y la multiplicación de los microorganismos, pero no destruyéndolos. O sea, para erradicar la infección lo que voy a requerir es la actividad de un sistema inmunológico competente, principalmente la actividad de los macrófagos y de los polimorfonucleares. Y en cambio, cuando nosotros hablamos de un fungicida, vamos a hablar de un antifúngico que justamente provoque la lisis y la muerte del microorganismo. Por lo tanto, no depende de un sistema inmune bien desarrollado para poder actuar. Tengan en cuenta que en los últimos años, y por eso justamente les doy el concepto de fungistático y fungicida, las infecciones fúngicas se han incrementado drásticamente tanto en incidencia como en severidad porque justamente hay un montón de avances en cuanto al tratamiento de cáncer o tratamientos de pacientes con trasplantes de órganos sólidos, médula ósea, también el hecho de la epidemia de HIV o el uso creciente de lo que serían las terapias antimicrobianas de amplio espectro que justamente cambió drásticamente el número de pacientes que sufren infecciones micóticas. Entonces, por eso es importante detectar al paciente que cuando tiene una infección micótica necesita un fungistático o un fungicida. No estamos en microbiología, ni mucho menos, pero no viene mal recordar el hecho de cómo clasificábamos a las micosis. Recuerden que podíamos clasificarlas tanto en profundas como en superficiales y también en oportunistas. Dentro de las profundas tienen a las famosas sistémicas endémicas, donde tenemos a la histoplasmosis, a la coccidioidomicosis y a la paracoccidioidomicosis. En cuanto a las superficiales, tenemos a las dermatofitosis, a las pitiriasis y a las candidiasis, que también las candidiasis entran dentro de las oportunistas, junto con la aspergilosis, la criptococosis, la mucormicosis, la hialoifomicosis y por último la feoifomicosis. En sí no se tienen que saber esta clasificación, pero es bueno recordarla antes de ver antifúngicos para saber justamente a qué grupo de hongos va a afectar cada antifúngico. Acá les dejo el esquema de una célula fúngica con algunas diferencias con las células propias de nuestro organismo. Ten en cuenta que comparten el hecho de la membrana lipídica, de una bicapa lipídica,
A diferencia de que justamente en vez del colesterol, acá estamos utilizando ergosterol, ¿sí? Y también la presencia de una pared celular, principalmente compuesta por beta-glucanos y quitina. Tengan en cuenta que acá tienen básicamente los distintos fármacos que van a actuar sobre los distintos sitios, ¿sí?, de la célula fúngica, donde vamos a tener a la anfotericina B y a la nistatina. Ambos fármacos se van a terminar uniendo a lo que es el ergosterol y generando poros, ¿sí? Después vamos a tener a las equinocandinas, que lo que van a hacer es van a actuar directamente sobre la beta-glucano sintasa, inhibiendo la síntesis de beta-glucanos, por lo tanto van a actuar sobre la pared, y la anfotericina B y la nistatina sobre la membrana, al igual que los azoles y la terbinafina, que van a terminar inhibiendo la síntesis de ergosterol. Y por último, la fluocitosina va a actuar a nivel del ADN. Entonces, para recapitular, las equinocandinas actúan sobre la pared de manera indirecta, porque justamente inhiben a la enzima encargada de producir los beta-glucanos. La anfotericina B y la nistatina actúan sobre la membrana lipídica, ¿sí?, de manera directa, porque se unen al ergosterol y generan el poro, que ya vamos a ver las implicancias. Y los azoles y la terbinafina actúan de manera indirecta sobre la membrana celular, porque justamente inhiben la síntesis de ergosterol. También podemos clasificar a los antifúngicos según su clasificación química, donde vamos a tener al grupo de los poliénicos, donde vamos a contener tanto a la anfotericina B como a la nistatina. Después tenemos el grupo de los azoles, que se va a dividir en imidazoles y triazoles. Luego las equinocandinas. Por último las alilaminas. Y como último grupo, que en sí no entra en una clasificación química estricta, vamos a tener a la fluocitosina y a la grisofulvina. Vamos a comenzar entonces con uno de los fármacos más importantes de la clase, que es la anfotericina B. El mecanismo de acción de la anfotericina B básicamente va a ser un fármaco fungicida, recuerden, genera la muerte del hongo, porque se une al ergosterol y lo que hace es alterar la permeabilidad de la célula porque forma poros en la membrana celular. Justamente lo que hace es aprovechar la diferencia en la composición de los lípidos que tienen las membranas celulares tanto de los hongos como de los mamíferos. Entonces el ergosterol, que es el esterol de membrana que ya les había hablado en 2 diapos anteriores, se encuentra en la membrana de los hongos, mientras que el esterol predominante, lo que son las bacterias y las células humanas, es el colesterol. Entonces, cuando se une la anfotericina B al ergosterol, altera la permeabilidad de la célula porque forma poros, ¿sí?, asociados a la anfotericina B en la membrana celular. O sea, esta característica anfipática que tiene la anfotericina B facilita que se forme un poro donde las porciones lipofílicas van a estar alrededor de lo que sería el exterior del poro y las regiones hidrófilas lo que es recubriendo el interior. Finalmente, este poro que les estoy contando permite la fuga de iones y macromoléculas intracelulares que termina conduciendo a la muerte celular. Es importante que, acá les digo que, a ver, si tenemos una membrana lipídica de ergosterol y los mamíferos tenemos colesterol, en teoría sería muy específico de los hongos. Bueno, por eso les pongo relativamente específico, porque justamente se puede producir alguna unión a los esteroles en las membranas de los humanos y justamente esto es lo que explica lo que vamos a ver en unas diapos más adelante, que es la destacada toxicidad que tiene este fármaco. O sea, se pierde la especificidad sobre el ergosterol para unirse al colesterol y eso va a explicar los efectos adversos de este fármaco. Como estarán viendo en esta diapositiva, tengan en cuenta que la anfotericina B dentro de los antifúngicos es, valga la redundancia, el antifúngico con mayor actividad dentro de este grupo y además es de amplio espectro. O sea, como les había comentado, cubre además otro reino como es Leishmania y Naegleria, que son parásitos, pero ahora vamos a centrarnos dentro de los hongos, cubre a la gran mayoría. Y eso es muy importante porque no solo su actividad, recuerda que es fungicida, sino el amplio espectro dentro de lo que es los hongos, cubre casi todos, cubre Aspergillus, cubre Cándida, Cryptococo, micosis sistémicas endémicas, Sporotrix, por lo tanto, siempre termina siendo de elección en casi todas las infecciones micóticas que son potencialmente mortales. Justamente por el hecho de
ser fungicida y cubrir a la gran mayoría de todos los hongos, la anfotericina B se suele usar como un régimen de inducción inicial, o sea, se da dosis de anfotericina B para reducir rápidamente la carga fúngica y luego se termina reemplazando por la toxicidad, que vamos a ver ahora, por otros nuevos fármacos, como por ejemplo los azoles, para una terapia crónica. Entonces es importante que tengan en cuenta que cuando un fármaco, más que nada cuando un antifúngico, cubre esta gran cantidad de grupos tan importantes dentro de los hongos, traten de saberse el espectro completo. La farmacocinética de la anfotericina es bastante particular. Tengan en cuenta que es un fármaco que no se absorbe por vía oral, por lo tanto no podemos administrarlo por esta vía y básicamente la gran mayoría, diría entre el 95 y el 99% de las veces, se administra de manera endovenosa, ¿sí? Ahora, tengan en cuenta que también está descrita la vía intrarraquídea, ¿sí? Y la vía intravesical. Y también se ha visto que se puede administrar de manera local o tópica, ¿sí? En lo que son las úlceras corneales micóticas o las queratitis, pero también se suelen dar por lo que sería la inyección subconjuntival directa, pero tengan en cuenta que términos prácticos, lo que tienen que saber es la vía endovenosa. ¿Por qué la vía intrarraquídea no se utiliza, aunque esté descrita en la bibliografía? Principalmente porque es escasamente tolerada, puede desarrollar convulsiones y aracnoiditis químicas, y no solo eso, sino que puede generar serias secuelas neurológicas. Ten en cuenta que, como dice en la distribución, no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero cuando nosotros tenemos una infección fúngica a nivel del sistema nervioso central, nosotros tenemos una inflamación, ¿sí?, de esta barrera. Entonces justamente las uniones intercelulares se abren mucho más y permiten el pasaje de la anfotericina. Por lo tanto, si nosotros tenemos una infección fúngica de gravedad a nivel del sistema nervioso central y necesitamos bajar rápidamente la carga fúngica con un fungicida, la anfotericina B por vía endovenosa va a ser la principal elección en este caso. Ten en cuenta que sí pasa barrera placentaria, pero es categoría B, igual eso lo vamos a ver un poquito más al final. No se metaboliza y se excreta principalmente por vía biliar y renal. Los efectos adversos de la anfotericina B los vamos a poder clasificar en inmediatos, que usualmente están relacionados con lo que es la vía de administración, que como les había comentado va a ser endovenosa, y tardíos, que están relacionados tanto con la dosis como la duración del tratamiento. Como les había comentado, los efectos adversos inmediatos corresponden más que nada con la vía de administración endovenosa, que es la principal. El paciente puede tener escalofríos, fiebre, temblor, cefalea, vómitos. También puede sufrir una hipotensión, taquipnea, estrés respiratorio. Es importante que es un fármaco que genera inflamación, ¿sí?, cuando se administra, y más que nada cuando se administra con alta velocidad de infusión. Es por eso que puede generar flebitis, y también esa es la razón por la cual no se administra ni por vía subcutánea ni tampoco por vía intramuscular. Es importante también que tengan en cuenta, y se lo recalco, que aunque no se administre por vía intratecal, si se llegara a administrar por esta vía, además de las convulsiones y las secuelas neurológicas, puede generar aracnoiditis química. Por eso, grábenselo en la cabeza, no se utiliza esta vía. Una estrategia por ahí para disminuir la incidencia de los efectos adversos inmediatos, primero es controlar el estado de hidratación del paciente, por ahí hacer una expansión inicial con suero fisiológico, también reduciendo un poco la velocidad de infusión, o también en la práctica se puede hacer como una dosis inicial de prueba pequeña para ver si justamente el paciente tiene o no estos efectos adversos inmediatos, y luego pasar la dosis completa. Pero existen también fármacos que pueden reducir los efectos locales y también de la administración, como son los AINES, los antihistamínicos, los corticoides y la meperidina, que suelen ser la famosa premedicación para el paso de anfotericina B, que pueden justamente reducir todo lo que son los efectos adversos inmediatos. Tengan en cuenta que los efectos adversos tardíos, en realidad el efecto adverso más importante, que justamente limita la terapéutica de manera crónica con anfotericina B, y por eso justamente lo limitamos a tratamientos agudos que necesitamos bajar rápidamente la carga fúngica, va a ser la nefrotoxicidad,
que en sí es reversible cuando la dosis acumulada no exceda los 3 a 4 gramos, que es la famosa dosis vida, que vamos a hablar un poquito de la dosis vida, que aparece en algunas bibliografías. Pero tengan en cuenta que se va a manifestar en el paciente con aumento de la creatinina plasmática y la urea, con hipopotasemia e hipomagnesemia que requieran monitorización. Recuerden del primer parcial lo que podían generar estos iones, más que nada a nivel electrofisiológico, y también la administración suplementaria de tanto potasio como magnesio. Puede generar acidosis metabólica, hiperclorémica, y también, si el daño renal es bastante importante, puede generar anemia normocítica y normocrómica. Recuerden que es en el riñón donde se produce la eritropoyetina, entonces que justamente responde a eritropoyetina recombinante. Ahora, la dosis vida. Se dice que pasada los 3 gramos, sí, esa toxicidad selectiva de la que habíamos hablado justamente se pierde y empiezan a afectarse lo que serían las células humanas, en este caso las células tubulares, no solo porque se acumula a nivel del riñón, sino porque justamente empieza a afectar estas células y genera daño renal. Dosis vida es básicamente la dosis que podría llegar a recibir de anfotericina B durante toda su vida, por eso son dosis pequeñas y por tratamientos agudos, para justamente evitar este daño renal. Pero en la práctica esto es un poco, no controversial, sino difícil, ¿sí? de poder monitorizar. Primero porque justamente no tenemos en todos los hospitales registros, ¿sí? de los pacientes y de por ahí cuánta anfotericina recibió durante su vida. Y no solo eso, sino que un paciente que por ahí sí haya recibido anfotericina, esté en los 3, en los 3,5, 4 gramos, y tenga una infección fúngica que comprometa su vida, o sea, sistémica, que esté afectando los parámetros tanto cardíacos como renales como hepáticos, ¿sí? que necesite de la anfotericina B para rápidamente bajar la carga fúngica, ¿no le vamos a dar anfotericina? No, le vamos a dar, y de última, si el paciente llega a ser la insuficiencia renal, vamos a tener que dializarlo, ¿sí? Pero lo que se va a anteponer en ese caso es justamente salvar la vida del paciente. Por lo tanto, la dosis vida es importante que sepan que existe, sí, existe, pero en la práctica, y más que nada en el sistema o en el ámbito público, es muy difícil de llevar a cabo. Los mecanismos de nefrotoxicidad principalmente son dos, tanto el daño tubular como el daño glomerular. Como les había adelantado, la anfotericina B tiene cierta afinidad al colesterol justamente por la pérdida de la especificidad. Entonces se van a terminar uniendo a las células tubulares, generando lo mismo que genera en el hongo, o sea, genera poros y lleva a la lisis celular. Eso va a generar acidosis tubular con pérdida de principales iones, que son potasio, sodio y magnesio. Ahora, justamente de eso deriva también el daño glomerular, que hay una vasoconstricción aguda de la vasculatura por justamente el aumento de las citoquinas proinflamatorias, que termina también disminuyendo el volumen de filtrado, generando todos los efectos adversos que hablamos en la diapositiva anterior. En cuanto a las interacciones de la anfotericina B, tengan en cuenta que al ser un nefrotóxico va a interaccionar con otros nefrotóxicos, justamente potenciando ese daño renal. Entonces, a tener en cuenta: ciclosporina, cisplatino, foscarnet, metotrexate, ciclofosfanía y valganciclovir. Los nombro así porque justamente son fármacos que van a ver en el contenido de este parcialito. Y aminoglucósidos que son nefrotóxicos y los van a ver en el módulo de antibióticos. Y por último, por lo que habíamos hablado, que generan hipocalemia. Tengan en cuenta que en el primer parcial conmigo habían visto digitálicos. Recuerden que la hipocalemia lo que generaba era predisponer básicamente o empeorar una intoxicación digitálica. Y también otros fármacos que pueden generar hipocalemia, como son los diuréticos no ahorradores de potasio. Por los que les había comentado que la terapia con anfotericina está a menudo limitada por lo que es la toxicidad renal, más que nada la insuficiencia renal inducida por anfotericina, esto condujo al desarrollo de lo que son las formulaciones lipídicas. A la que estuvimos hablando ahora es la convencional, que se abrevia como CAMB. Pero justamente estas formulaciones lipídicas básicamente se desarrollan con la suposición de que si el fármaco está unido a otro lípido, no se va a unir a la membrana de los mamíferos, ¿sí?
Y justamente eso va a permitir usar dosis terapéutica de anfotericina B con menor toxicidad. Entonces se crearon estas tres, que es la lipídica, que justamente la forma de abreviarla es ABLC, que básicamente está unida a dos fosfolípidos, que es la fosfatidilcolina y el fosfatidilglicerol. La liposomal, sí, que se abrevia como LAMB, ¿sí? Muy parecida a la convencional en cuanto a la abreviatura, que es básicamente una formulación que se incorpora dentro de una vesícula liposómica. Y por último, la de dispersión coloidal. Ten en cuenta que estas preparaciones lo que hacen es empaquetar al fármaco activo en los vehículos de administración de los lípidos. Entonces, como justamente la anfotericina B es bastante lipofílica, se va a enlazar a estos vehículos y va a haber justamente mayor afinidad con el ergosterol, porque, a ver, la anfotericina es más afín al ergosterol. Cuando pierde afinidad se une al colesterol. Entonces, estas presentaciones lipídicas sirven como lo que sería un depósito de anfotericina B, que lo que va a hacer es reducir la famosa unión no específica a las membranas celulares humanas. Y justamente va a reducir el daño renal. Por lo tanto, son menos nefrotóxicas. Además también producen menos reacciones relacionadas con la infusión, los famosos efectos adversos inmediatos. Todas menos la dispersión coloidal, que también genera bastantes efectos adversos inmediatos. Lo único que sí justamente es que son un poco más costosas. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que ya recibió anfotericina B en varias oportunidades y acá puede llegar a entrar lo de la dosis vida, tiene que seguir recibiendo anfotericina B, podríamos utilizar justamente alguna de estas formulaciones lipídicas. Y obviamente, si se puede y si se tiene la posibilidad, siempre usar las presentaciones lipídicas. Para terminar con este fármaco, y habrán visto la importancia, ¿sí?, clínica del mismo, les voy a dejar las principales indicaciones, donde a la cabeza tenemos la meningitis por criptococo, que por favor, después de todo lo que les expliqué, no me digan que es por vía intratecal. La vamos a administrar por vía endovenosa. También la aspergilosis invasiva, que no responde a los azoles, que va a ser el siguiente grupo que veamos. Las micosis sistémicas endémicas, las mucormicosis, las neutropenias febriles, que tengan en cuenta que la neutropenia febril es una emergencia infectológica, que se suelen tratar en un primer momento con antibióticos, ¿sí? Tratando de cubrir tanto gram positivos como gram negativos, ¿sí? Obviamente antibióticos bactericidas, porque justamente estamos frente a un cuadro de una neutropenia, ¿sí? Pero cuando pasan aproximadamente entre 5 a 7 días, ¿sí?, y no hay respuesta a los antibióticos, siempre se suele sospechar de que el agente puede ser fúngico. Entonces ahí es donde podríamos utilizar la anfotericina B, luego de que justamente no responda un neutropénico febril a un antibiótico. También está el uso en la leishmaniasis visceral y en la meningitis por Naegleria fowleri. Pasamos entonces al grupo de los azoles. Los azoles son compuestos sintéticos que los vamos a poder clasificar en dos. En los imidazoles, que son los fármacos de uso tópico, y los triazoles, que son los sistémicos. Dentro de los imidazoles tenemos al ketoconazol, al miconazol y al cotrimazol. Y en los triazoles tenemos al fluconazol, al itraconazol, al posaconazol y al voriconazol. El mecanismo de acción de los azoles es básicamente el resultado de la reducción de la síntesis de ergosterol, porque inhiben enzimas fúngicas como las del citocromo P450 de los hongos. Entonces lo que hacen es, indirectamente, como les había dicho, inhibir de manera no competitiva y reversible la 14-alfa-esterol desmetilasa. Esto lo que hace es que justamente se agote el ergosterol de la membrana y se acumulen productos tóxicos, los famosos 14-alfa-metílicos tóxicos, que justamente detienen el crecimiento, por eso son fungistáticos, porque interrumpen el empaquetado de las cadenas, ¿sí?, de fosfolípidos, alterando las funciones de todo lo que son los sistemas enzimáticos que están unidos a la membrana. Es importante que la toxicidad selectiva que tienen los fármacos azólicos provienen de la mayor afinidad por las enzimas fúngicas del citocromo P450 que por las humanas, pero justamente los imidazoles, por eso se utilizan de manera tópica,
tienen un menor grado de selectividad que los triazoles, por lo tanto podríamos tener efectos en nuestras CYP. Además, es importante que tengan en cuenta que tienen un montón de interacciones porque, como les digo, a altas dosis, ¿sí?, también se pierde la selectividad. Por lo tanto, los azoles suele ser un grupo, ¿sí?, que son los famosos inhibidores por excelencia de los CYP. Entonces, tengan en cuenta que esto es algo importante tener en cuenta de este grupo farmacológico. Tengan en cuenta que los azoles son un grupo de fármacos de pequeño espectro, solamente en espectro están los hongos. Entonces, como importancia, tenemos a Cándida en sus formas albicans, tropicales y parapsilosis, a Cryptococcus neoformans, ¿sí?, dentro de lo que es la meningitis por criptococo, se utilizan en el régimen inicial junto con la anfotericina B para disminuir rápidamente la carga fúngica y para que justamente después mantener el tratamiento con azoles, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Blastomices, micosis sistémicas endémicas, dermatofitos, aspergillus y sporotrix. Como les había adelantado, sí, más que nada por el mecanismo de acción, y lo más probable es que también tengan este concepto de fármaco 1, son el grupo con mayor inhibición de los CYP. Entonces, si yo justamente inhibo la biotransformación de fármacos, voy a aumentar las concentraciones de justamente fármacos que se metabolicen por esos CYP. Y dentro de ellos tenemos a algunos que son de bastante relevancia clínica, como por ejemplo anticoagulantes orales como la warfarina, antihistamínicos, estatinas, digoxina, quinidina, benzodiazepinas, el solpidem. Hay muchos que los van a ver en este parcial y muchos ya en el tercer parcial, como la fenitoína, los antipsicóticos, el omeprazol, los antirretrovirales también, más que nada lo van a ver en este parcialito, junto con los inmunosupresores. A su vez, el hecho de interactuar con los CYP también, justamente inductores enzimáticos, ¿sí?, como la isoniazida, la carbamazepina, la rifampicina, el fenobarbital, la fenitoína, van a aumentar el metabolismo de los azoles, disminuyendo las concentraciones plasmáticas y justamente luego sus concentraciones terapéuticas y su efecto terapéutico. Los azoles están contraindicados en embarazo, lactancia y reacción a hipersensibilidad. Estas son las contraindicaciones más importantes y las que quiero que recuerden antes de empezar a hablar de cada azol en particular. Comenzamos entonces con los triazoles. Acá tienen un cuadrito donde compara básicamente la farmacocinética del fluconazol, del itraconazol, del voriconazol y del posaconazol. Tengan en cuenta que el itraconazol y el posaconazol se administran por vía oral. El itraconazol se absorbe idealmente con un pH ácido y el posaconazol aumenta su biodisponibilidad con alimentos. El fluconazol y el voriconazol tienen ambas vías de administración, por vía oral y por vía endovenosa. Tengan en cuenta que si se administran por vía oral, el fluconazol no se modifica su absorción con un pH ácido, pero el voriconazol, los alimentos disminuyen la absorción, por lo tanto debería administrarse lejos de las comidas. En cuanto a la distribución, tengan en cuenta que el fluconazol es el que menor unión a proteínas tiene de todos, y es importante porque justamente nos va a dividir las aguas entre los fármacos que podemos utilizar para tratar patología en el sistema nervioso central. Es que el fluconazol y el voriconazol ambos atraviesan la barrera hematoencefálica. Es por esa razón que justamente el fluconazol con la anfotericina B se utilizan para tratar la meningitis por criptococo. El itraconazol y el posaconazol no atraviesan barrera hematoencefálica. Ambos tienen alta unión a proteínas plasmáticas con un buen volumen de distribución. Es importante también aclarar que en cuanto al metabolismo, tienen todos metabolismo hepático. El fluconazol es el que menos metabolismo tiene de todos, con una vida media de aproximadamente entre 25 y 30 horas. El itraconazol, el voriconazol y el posaconazol,
Los tres tienen metabolismo hepático. Lo importante de esto es que justamente el voriconazol es el de menor vida media, el itraconazol entre 30 y 40 horas, y es importante con esta vida media tan larga el hecho de poder de que necesita una dosis de carga, ¿sí? Necesita una dosis alta para llegar a la meseta para luego mantener concentraciones plasmáticas estables. El itraconazol lo hace por el CYP3A4, su metabolismo, el voriconazol por el CYP2C9 y C19 y el posaconazol principalmente por glucuronidación. Es importante también aclarar que el fluconazol requiere ajuste, ¿sí?, en pacientes con enfermedad renal, dado que, como justamente es el que menos metabolismo tiene un alto porcentaje que se elimina de manera inalterada por riñón, así que estaría bueno ajustarlo en este caso, al igual que el voriconazol, que tiene alta eliminación renal. El itraconazol y el posaconazol tienen alta eliminación biliar. Otra cosa que es muy importante, el fluconazol tiene más que nada actividad contra cándida, criptococo, blastomyces e histoplasmosis. En cuanto al itraconazol y al voriconazol se utilizan más que nada contra aspergillus, y el posaconazol para cándida, aspergillus y criptococo. En cuanto a los triazoles, tengan en cuenta que el itraconazol y el posaconazol inhiben principalmente el CYP3A4, y el voriconazol y el fluconazol tienen mayor cantidad de inhibiciones, principalmente el CYP3A4, el 2C9 y el 2C19. Siempre está bueno hablar un poco de los efectos adversos generales del grupo para luego hablar de lo que es los efectos adversos específicos, ¿sí?, de cada fármaco en particular. En cuanto a los que son administrados por vía oral, sí, suelen tener intolerancia digestiva con náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal y diarrea. También puede haber cefaleas, mareos. Los que son de uso tópico, como habíamos hablado, pueden generar también exantema. Lo importante, y por eso es lo que lo destaca el grupo, la anfotericina B, lo destacaba el hecho de el daño renal. En este caso, los azoles suelen ser un grupo que genera hepatotoxicidad, ¿sí?, en distintos grados, algunos más, otros menos, pero es importante tener en cuenta la función hepática, no solo porque la gran mayoría se metaboliza por el mismo, sino porque tienen muchísimas interacciones por inhibición del CYP y además porque son hepatotóxicos directos. Por último, y no para nada menos importante, son teratógenos, ¿sí? Se desaconseja totalmente su uso en embarazo, y el itraconazol y el fluconazol pueden ser dos fármacos que pueden generar farmacodermias, y en este caso Stevens-Johnson. En cuanto a los efectos adversos específicos, ¿sí?, de cada fármaco, el fluconazol se ha visto más que nada, lo vamos a ver un poquito con la próxima diapo. Cuando se ha utilizado por tiempos prolongados se ha descrito la alopecia, pero esta es reversible al suspender el fármaco. En cuanto al uso de itraconazol, se ha visto hipertrigliceridemia, hipopotasemia e insuficiencia suprarrenal. Además, se han descrito lo que es edemas en extremidades inferiores y también hipertensión. Y en cuanto al voriconazol, que eso es de los efectos adversos específicos, lo que puede ser más frecuente, lo que son las alucinaciones visuales y o auditivas. Además, es importante que no deberían administrarse, debería tenerse en cuenta con fármacos que sean no solamente nefrotóxicos, sino también que prolonguen el QT, porque justamente pueden empeorar estos dos efectos adversos. Se dice que la nefrotoxicidad es por la ciclodextrina, que es un componente del voriconazol cuando se administra de manera endovenosa. Quería terminar un poco la parte de anfotericina B y los triazoles con el tratamiento para meningitis por criptococo. Tengan en cuenta que es una enfermedad que se da en pacientes con una inmunosupresión bastante marcada y es una emergencia infectológica. En realidad cualquier meningitis es una emergencia infectológica, pero una meningitis por criptococo puede generar de manera muy rápida, ¿sí?, daño irreversible a nivel del sistema nervioso central, además que suele ser una meningitis que cursa con un aumento marcado de la presión intracraneal.
Por lo tanto, lo que se va a realizar es una fase de inducción, ¿sí? Recuerden, paciente que suele estar con un deterioro del sistema inmune, con anfotericina B. Necesitamos un fármaco fungicida que disminuya rápidamente la carga fúngica, más fluconazol. Fluconazol que cubre cripto y que no solo eso, sino que pasa barrera hematoencefálica. Entonces ahí tenemos dos, por eso es tan importante ese cuadrito de farmacocinética que las compara a todos. Necesito un fármaco que pase barrera hematoencefálica. Entonces, nos hacemos esta fase de inducción con anfotericina y fluconazol. Tengan en cuenta que no se les van a tomar las dosis, ¿sí? Sino que para que no entiendan el porqué, ¿sí? De esto. Ahora, nosotros recuerden que no podemos dar la anfotericina B por periodos prolongados porque justamente tenemos toda la parte de lo que son los efectos adversos dosis y tiempo dependiente, como es básicamente la injuria renal. Entonces, durante 2 semanas hacemos este esquema para pasar luego a la fase de consolidación, donde vamos a utilizar solamente los azoles. Y por último, vamos a mantener dosis bajas de azoles como fase de mantenimiento o profilaxis secundaria hasta que mejore la inmunidad de estos pacientes. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en la fase de consolidación y de mantenimiento o profilaxis secundaria, hay que tener en cuenta los posibles efectos adversos de los azoles, más que nada en este caso del fluconazol, ¿sí? Principalmente la hepatotoxicidad que pueden tener con este tratamiento prolongado. Para finalizar con los azoles, vamos a hablar un poquito de los imidazoles. En cuanto a los exponentes de este grupo, tenemos al ketoconazol, al cotrimazol y al miconazol. Como les había comentado, son de uso tópico, más que nada por vía cutánea o también en forma de óvulos por vía vaginal. Justamente los usos y el espectro, solamente vamos a estar cubriendo en este caso las dermatofitosis o las candidiasis cutáneas o bulbos vaginales. Tengan en cuenta que ahí está marcada la vía oral, pero con un asterisco porque justamente quería hablar un poquitito del ketoconazol, ¿sí? Ketoconazol fue el primer azol en sí oral, por vía oral en ser introducido en el uso clínico, pero justamente se distingue todo este grupo por su mayor propensión a la inhibición de las enzimas del citocromo P450, o sea, tiene mucha menos selectividad por el CYP fúngico. Como resultado, el ketoconazol tenía un montón de efectos adversos, más que nada en cuanto a lo que sería la esfera sexual, ¿sí? Y a todo lo que es el metabolismo de las hormonas esteroideas a nivel sistémico, por lo cual se ha descontinuado su uso por vía oral. Por lo tanto, nos vamos a quedar solamente con la vía de administración de manera local. Como justamente lo administramos de esta manera, pueden haber dentro de las reacciones adversas prurito, ardor o reacciones de hipersensibilidad. Continuamos entonces con las equinocandinas. Las equinocandinas son una clase más nueva, ¿sí?, de antifúngicos. En sí son, dentro de los exponentes del grupo tenemos a la caspofungina, a la micafungina y a la anidulafungina, que son fármacos que inhiben de manera no competitiva la beta-1,3 glucanosintetasa, ¿sí? Recuerden que esta enzima era necesaria para la síntesis de la pared fúngica. Por lo tanto, se va a alterar la integridad de la pared, va a provocar una disrupción y posterior lisis osmótica del hongo. Por lo tanto, por todo lo descrito hasta el momento, ¿sí? Vamos a considerar a las equinocandinas como fármacos fungicidas. En cuanto al espectro, vamos a hablar más que nada de la caspofungina porque suelen ser bastante similares en cuanto a la farmacocinética y al espectro, ¿sí? Porque son de espectro pequeño, se cubren solo un reino, en este caso hongos, y dentro de los hongos solamente Aspergillus y Cándida. En cuanto a la farmacocinética, se administran solamente de manera parenteral, ¿sí?, por vía endovenosa, y se recomienda también que sea lenta y en solución fisiológica, ¿sí? Al 0,9 no se recomienda administrar con dextrosa. Suelen tener alta unión a proteínas plasmáticas, no atraviesan barrera hematoencefálica, sí barrera placentaria y son clase C. En cuanto al metabolismo,
tiene un metabolismo hepático con una vida media de aproximadamente 10 horas y se elimina de manera principal por vía biliar, y una escasa proporción de la caspofungina, en este caso, se elimina por vía renal. Es importante que la caspofungina está autorizada para poder utilizarse en lo que es la aspergilosis invasiva, pero solamente como terapia de rescate cuando los pacientes no han respondido al tratamiento de primera línea, que justamente es la anfotericina B. O sea, es un fármaco que no se utiliza de primera línea, sino cuando ha fallado el fungicida más importante de esta clase, que es la anfotericina B. Las equinocandinas son, la verdad, que bastante bien toleradas, tienen algunos efectos secundarios gastrointestinales menores y también pueden llegar a aumentar las transaminasas, pero de manera reversible. Eso sí, a diferencia del otro fungicida de la clase, que es la anfotericina B, no tienen alteración o injuria renal como efecto adverso. Lo que sí es importante que a nivel del sitio de administración pueden tener dolor, eritema y pueden generar flebitis. Lo que sí es importante es que pueden generar leucopenia, trombocitopenia y alteraciones electrolíticas y proteicas. Por lo tanto, habría que tener eso en cuenta en tratamiento con equinocandinas. En cuanto a las interacciones, son pocas, pero hay que tener en cuenta que por su metabolismo pueden interaccionar con inductores enzimáticos, como la rifampicina, la fenitoína o la carbamazepina, y estos fármacos se encuentran contraindicados en pacientes que han desarrollado hipersensibilidad, ¿sí?, o antecedente de hipersensibilidad a equinocandinas, y más que nada en embarazo, ¿sí?, que son categoría C. Pasamos a la grisiofulvina. En cuanto al mecanismo de acción de la grisiofulvina, tengan en cuenta que ingresa por difusión pasiva a lo que es el interior del hongo y va a terminar interactuando con las subunidades de la tubulina polimerizada. Y lo que va a hacer es degradar la formación de microtúbulos e interferir con la formación del huso mitótico. Por todo esto es considerado un fungistático. En cuanto al espectro, que es espectro pequeño, solamente cubre hongos, y dentro de los hongos solamente dermatofitos, como ven en la diapositiva. Es importante que la grisofulvina tiene algo particular, que es que justamente se deposita en una nueva formación de piel, donde lo que hace es unirse a la queratina y proteger a la piel de una nueva infección. Y como justamente su acción es prevenir la infección de estas nuevas estructuras de piel que están en constante regeneración, la grisiofulvina debe administrarse más o menos durante 2 y hasta 8 o 9 semanas para infecciones de lo que son piel y cabello, porque justamente necesitas sustituir la queratina infectada por nuevas estructuras no infectadas, vale la redundancia. Es importante también, dentro de los dermatofitos pueden afectar las uñas, y entonces las infecciones en uñas van a requerir también una terapéutica un poquito más larga, a veces durante meses, para que pueda justamente crecer una nueva uña que ya está protegida contra la infección. Y lo que pasa con las infecciones unguiales más que nada es que suelen ser seguidas de una recaída luego de la finalización del tratamiento. En cuanto a la farmacocinética de la grisiofulvina, tengan en cuenta que el único uso actualmente es para el tratamiento sistémico de lo que son las dermatofitosis. Se administra de manera oral y tengan en cuenta que si nosotros administramos este fármaco con alimentos ricos en grasas, vamos a poder aumentar la absorción del mismo. En cuanto a lo que yo les había adelantado, la distribución tiene alta afinidad por lo que son las células productoras de queratina. Por lo tanto, estas células van a ser reservorios y este fármaco se metaboliza por vía hepática. Es importante inductor del CYP12-9. Ya vamos a ver en la siguiente diapo las interacciones por la inducción de este CYP, y se elimina de manera renal. Es importante que los efectos adversos de este fármaco son bastante bajos en incidencia, pero las cefaleas se presentan aproximadamente en el 15% de los pacientes, con algunas manifestaciones gastrointestinales y del sistema nervioso. Es importante también tener en cuenta que los efectos hematológicos, como lo son la leucopenia, la neutropenia, la monocitosis, suelen desaparecer. O sea, es raro que aparezcan, pero cuando aparecen suelen desaparecer aún sin la necesidad de suspender el fármaco.
Y por último, es importante que tengan en cuenta que más que nada por la inducción del CIP pueden aparecer signos estrogénicos en chicos. Como les había adelantado, tienen algunas interacciones principalmente con los inductores enzimáticos, obviamente disminuyendo las concentraciones de grisofulvina por metabolizarse a este nivel. Tengan en cuenta que también aumentan los niveles plasmáticos de etanol y, como les había comentado, al ser un importante inductor del CYP12-9, vamos a tener una disminución de los niveles plasmáticos de anticoagulantes orales, de anticonceptivas y también de la ciclosporina. También a tener en cuenta, es un fármaco categoría C en el embarazo. Pasamos a los últimos dos fármacos de la clase, que son la nistatina y por último la flucitosina. La nistatina comparte la familia con la anfotericina B, posee tanto la estructura como el mecanismo de acción similar, es el mismo mecanismo de acción y la misma estructura. Justamente la toxicidad parenteral que tiene, y por eso justamente se dejó de utilizar por esta vía y se utiliza solamente de manera tópica, es porque es aún menos selectivo con el ergosterol. Entonces tiene muchísima toxicidad renal si se administra de manera parenteral. Se utiliza por vía cutánea, vaginal u oral, ¿sí? Pero solamente en el espectro tiene cándida. De las indicaciones es candidiasis oral en pacientes inmunocompetentes. Y justamente por esta indicación puede tener dentro de los efectos adversos sabor amargo y náuseas. Para terminar la clase vamos a hablar de la flucitosina. La flucitosina tiene un mecanismo de acción bastante particular. Lo que hace es transformarse por la citosina deaminasa a 5-fluoracilo. Lo más probable es que este compuesto, el 5-fluoracilo, lo vean en la clase de antineoplásicos. Ten en cuenta que este 5-fluoracilo se transforma por la uracilo-fosforibosiltransferasa a un metabolito que inhibe a la timidilato sintasa, que es una enzima clave en la síntesis de ADN. Y lo más importante de esto es que justamente esta enzima, la citosina deaminasa, solamente se encuentra en los hongos. Por lo tanto, no va a afectar a las células humanas y tendría muy baja toxicidad. En cuanto a la farmacocinética, tengan en cuenta que se administra por vía oral, con una baja unión a proteínas plasmáticas y atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica. Por eso justamente en Estados Unidos, lastimosamente, no tenemos flucitosina acá en Argentina. Se utiliza en combinación con la anfotericina B para tratar meningitis por criptococo, así disminuir la dosis necesaria de anfotericina y así también disminuyendo su toxicidad. En cuanto al metabolismo, casi no se metaboliza y se elimina de manera renal casi el 80% sin cambios. Tengan en cuenta que la flucitosina tiene un espectro pequeño, solamente cubre hongos, ¿sí? Y dentro de los hongos solamente algunas especies de cándida, cromoblastomicosis y la indicación que les había dado de las que están en las guías americanas, que es para la meningitis por criptococo en combinación con anfotericina B. En cuanto a los efectos adversos, ten en cuenta que tiene toxicidad en la médula ósea, más que nada anemia, leucopenia y trombocitopenia, que son los efectos adversos más comunes. También, con un poquito de menor frecuencia, pueden alterar las enzimas hepáticas, puede generar enterocolitis tóxica, ¿sí? Y puede generar náuseas, vómitos y diarrea, más que nada por su vía de administración. Para finalizar la clase, no quería dejar de mostrarles esta diapositiva. Sí, que tengan en cuenta que la gran mayoría de los antimicóticos son clase C o clase D, más la flucitosina, que faltan estudios, y los triazoles, que la gran mayoría son categoría D. La anfotericina es categoría B, pero es primera línea, ¿sí? Para infecciones fúngicas graves en el embarazo. Así que eso es para que lo tengan en cuenta. Acá les dejo la bibliografía que utilicé para darles esta clase. Muchas gracias por la atención, espero que les haya servido esta clase más que nada para orientarles el estudio de este tema, que es bastante extenso, ¿sí? Que es todo antifúngicos. Obviamente les recalco que los fármacos más utilizados son la anfotericina B y también los azoles, por lo tanto si van a estudiar un tema primero céntrense en esos dos. Y obviamente
Este video no reemplaza sí la bibliografía oficial, pero bueno, nada, es una guía para que puedan encarar los temas de la mejor manera. Espero que tengan una buena semana.